Hola, buenas tardes. Soy María Hortelano, socioterapeuta de la Asociación Española de Terapeutas Transpersonales y estoy aquí esta tarde con mi compañera Demelsa Jiménez. Buenas tardes, Demelsa, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Y con Héctor Gil García, que también es terapeuta transpersonal y también es socio de la asociación y ha venido hoy a hablarnos del perdón. Hola, ¿qué tal? Bienvenido, Héctor, ¿qué tal? Muchas gracias. Gracias a todos por estar ahí. Gracias por acompañarnos. Demelza, te paso la palabra si quieres presentar un poco a Héctor. Muy buenas tardes a todos los que nos estéis viendo. Y nada, otro día más aquí, un ratito para hablar del perdón, un tema desde mi punto de vista bastante importante en la vida, ¿no? Y en nuestro día a día. Nos van pasando cosas y vamos acumulando y qué importante es el perdón. Y de todo ello nos va a hablar hoy Héctor Gil García, que él es terapeuta transpersonal, como ha dicho con mi compañera María. Es también naturópata y profesor de psicosomática integrativa. Formado en medicina biológica, meditación y terapia sistémica. Especialista en filosofía comparada de Oriente y Occidente y director de la Escuela Integrativa. Vaya currículum, Héctor. Lleva más de 15 años viajando por numerosos países como América, Asia y Europa, impartiendo seminarios y consultas de medicina psicosomática, mindfulness y desarrollo personal. Trabaja con la memoria de la infancia, el transgeneracional y el perdón, como herramienta terapéutica de todas las enfermedades físicas, psíquicas y conductuales, y además colabora en proyectos de salud holística. También es autor de varios libros, entre ellos uno que se llama Te perdono, me perdono, y que ya va por su cuarta edición. Bueno, pues tenemos aquí esta tarde a un grandísimo compañero con un gran tema. Estoy encantadísima de compartir este espacio con vosotros y de este tema que vamos a tratar. Y yo, Héctor, la primera pregunta que te haría es, desde todo este enfoque que tú tienes, de esta diversidad formativa, ¿no?, que has adquirido a lo largo de todos estos años, ¿qué es para ti el perdón? Bueno, pues vamos allá con una explicación cortita y luego la extendemos si queréis, de Melza y María. El mundo es un sueño, el mundo es una ilusión, el mundo es un teatro. Como dice Shakespeare, como dice Cervantes, como dicen las enseñanzas tradicionales, estamos soñando. Entonces el perdón es dejar de creer en el sueño, dejar de creer en la ilusión. El perdón es soltar la mente de la ilusión, del juego, del samsara y despertar. Eso es el perdón. Conforme yo doy crédito, doy mi fe, mi confianza, conforme yo creo en el samsara, en la ilusión y en la interacción de las diferentes personas, conforme me creo todo eso, más real es para mí ese sueño, esa pesadilla o esa ilusión. Conforme yo suelto y dejo de responsabilizar a las demás personas de todo lo que yo creo, sentir o experimentar, voy asumiendo mi responsabilidad, me voy despertando paulatinamente de ese gran teatro, como decía Calderón de la Barca, que es la vida humana. Qué comienzo Héctor, tan brillante, ¿no? Me has dejado, vamos. Eh, bueno, me surge al escucharte, para empezar a desgranar. Parece que aquí está ya como todo dicho, ¿no? Esto, despertar del sueño y ya está, no hay nada más que hacer, ¿no? Pero dentro de que habitualmente vivimos dentro del sueño, ¿no? Cada uno en su personaje o en sus personajes, eh, qué importancia tiene trabajar específicamente con el tema del perdón en el sueño y para salir de él, ¿no? Porque es importante perdonar. Claro, María, yo venía pensando en explicar el perdón en un nivel más
cotidiano, más día a día, más sencillo. Pero fíjate que mi radio musa, mi inspiración, llámalo como quieras, es como que me dice que hemos de ir al grano, hemos de ir directamente a la esencia. Porque da mucho miedo decir esto y casi nadie se atreve. Y a mí también me da miedo decir esto, no me atrevía a decirlo. Pero es que es lo más directo. O sea, estamos en un juego increíble, en una ilusión increíble. Y en el día a día, la importancia del perdón es fundamental, porque dejo de juzgar a los otros y, por lo tanto, aprendo a vivir de una manera fluida, sin quedarme enganchado a las situaciones o a las experiencias. ¿Por qué? Porque todo lo que no se perdona, de verdad, se repite. Es decir, lo que no se perdona, lo que se juzga como algo malo, negativo, culpable, es decir, no se asimila como parte del juego, no se digiere, me quedo enganchado a eso. Tú eres el culpable de mi fracaso escolar, tú eres el culpable de mi dolor emocional, tú eres el culpable de que me han roto el coche. Ya sé que la personalidad normal juzga a los demás y responsabiliza a los demás, ya lo sé. Yo también vivo en este mundo, pero ha llegado el momento de empezar a despertar un poco y decir, todo lo que me sucede, de alguna manera lo he pedido yo. Todo lo que me ocurre, lo que me va sucediendo, tiene que ver conmigo, con mi pasado, con mi forma de ver el mundo, con mi forma de percibir el mundo. Cuando yo voy cambiando mi forma de percibir el mundo y de verlo, mi futuro va cambiando. Pero mi presente es el resultado de mi pasado. Eso no lo digo yo. Este gran mensaje, que es enorme y maravilloso, no es mío, es de Platón, es de Buda, es de Jesucristo, es de Pitágoras, es de Sankaracharya, es de Milarepa. Es decir, que lo que estamos hablando hoy está en la tradición eterna, en la tradición perenne. Yo no voy a decir nada que no esté en los sutras de Patanjali o en Plotino, el neoplatónico maravilloso divino, o en Platón o en Aristóteles. Es decir, está todo en la tradición perenne, pero estamos en una época científica y queremos ahora, digamos, explicarlo en un lenguaje un poco más científico, un poco más psicológico, neurológico, si quieres. Y todas las ciencias actuales de vanguardia, como la física cuántica, la neurociencia, la psicología, digamos, integral, es la más vanguardista, todas las ciencias de vanguardia nos están diciendo que estamos soñando, que no vemos nunca la realidad tal y como es, sino que la estamos interpretando constantemente. Pues el perdón, ¿qué es? Dejo de interpretar la realidad como yo creo que es y suelto esa interpretación y digo, ¿cuál es la verdad de esto? Dime la correcta interpretación. Ese es el segundo paso del perdón. Primer paso, asumir lo que está pasando, responsabilizarme, no taparlo y no negarlo, sentirlo, llorarlo, gritarlo, vomitarlo. El primer paso es asumir todo eso sin tapar nada y sin negar nada. Segundo paso es, ¿cómo lo tengo que interpretar esto? Que no sea desde mi personalidad, desde mi ego, desde un nivel transpersonal, ¿cómo se interpreta esto? Y si realmente abrimos la mente, entra un poco de luz, siempre. Y ese rayito de luz te dice, mira, no está pasando nada. O mira, nadie ha muerto. O mira, lo que te ha pasado tú lo has pedido cuando tenías 20 años. Y ahora ya por fin ya lo tienes. Y tercer paso, elijo, digamos, cambiar esta situación, elijo vivir otra cosa, elijo paz, elijo inocencia para el otro y para mí. Y entonces ahí se produce una gran apertura y una libertad. Y quedamos libres de esa situación. Si no hacemos todo el proceso con las tres fases, esa situación se repetirá una y otra vez. Y esa es la idea de los ciclos. Todo funciona con ciclos. La Tierra gira alrededor del Sol, el Sol gira alrededor de la galaxia gira alrededor del grupo local, el grupo local suponemos que es un órgano de un gran ser, y todo gira en ciclos, entonces todo se repite, a la espera de que perdonemos. Y entonces, Héctor, ¿qué? Porque hablabas de, al nombrar la palabra ego, ¿no? Por ahí.
Y entonces hay un perdón egoico y un perdón transpersonal, Sí, porque yo creo que tenemos como un concepto de perdón, por lo que tú estás comentando aquí, un tanto muy, bueno, muy lejos, el concepto que solemos tener, ¿no? La mayoría de las personas, muy lejos de lo que tú estás, de cómo tú estás definiendo el perdón. Entonces, ¿qué claro. diferencia hay entre ese perdón transpersonal y ese perdón egoico? Hay una diferencia abismal, hay una diferencia absoluta. El perdón del ego, el perdón egoico, es para destruir. Cuanto más utilizo el perdón del ego, más destruyo, más ataco y más separación genero entre los seres humanos, más división. Las mentes humanas se dividen más y más y se fragmentan más entre sí conforme utilizo el perdón del ego. El perdón del ego es lo que tú me has hecho es real. El ataque es real. El odio es real. Yo te perdono porque soy más bueno que tú o más grande que tú o mejor que tú. Con lo cual, es real que yo soy mejor que tú eres inferior a mí. Todas esas historias son el perdón del ego. Y todas esas historias dividen a las mentes humanas y generan más división, más miedo y más egoísmo. Por eso es el perdón para destruir, porque destruye la paz, destruye la salud física y emocional. Ese perdón es para tirar a la basura, no vale para nada. Y está siguiendo un plan, digamos, el plan oculto del ego. El ego, como ya sabéis, tiene sus mecanismos, digamos, naturales y tiene sus mecanismos, digamos, automáticos. Entonces, el ego, como una entidad autónoma relativamente, tiene un plan de perdón. Ese plan de perdón del ego es para destruir la paz y para destruir la vida, y para destruir el amor. El perdón del ego es, voy a perdonar para ser mejor que tú, voy a perdonar para hacer real el daño que me hiciste, para hacer real tu voluntad de hacer el mal. Pero fíjate, el ego hace real la voluntad de mal. Y eso transpersonalmente es imposible, porque transpersonalmente solo hay una voluntad, es la voluntad divina, la voluntad cósmica. Y la voluntad cósmica divina es Sat, Chit, Ananda. Es decir, verdad, voluntad, ley, es chit, es conciencia, supraconciencia, es mente, y es ananda, es gozo, es gratitud, es belleza, es energía creativa. Esa es la única realidad, según los sabios. Por lo tanto, el ego, cuando utiliza el perdón para destruir, está haciendo real la maldad, la mala voluntad, la malevolencia. Es una percepción de algo que no existe en la realidad última del universo. Por lo tanto, el perdón para destruir, el perdón del ego, destruye la realidad, destruye el gozo, destruye la unidad y destruye la paz. Mientras que el perdón verdadero, este del que estamos hablando hoy, perdón transpersonal o perdón verdadero, o perdón filosófico, o perdón no dual, o perdón sanador, el perdón verdadero lo que hace es precisamente descreer el dictado del ego, descreer el discurso del ego y creer o seguir el discurso de la mente universal que dice que todas las mentes están unidas, que todas las mentes en el fondo son Dios, son divinidad, y que todas las mentes estamos viviendo una experiencia por encima de los cuerpos y de las mentes, somos espíritus puros, somos pura luz. El perdón real te habla de esa luz y te dice, únete a esa luz en tu hermano, no te unas a la percepción del cuerpo o del daño o del ataque, porque si te unes a eso lo haces real y si te unes a la luz, haces real la luz. De manera que uno tiene que elegir qué tipo de perdón quiere aplicar en función de qué tipo de experiencia quiere vivir. Si quieres vivir odio, miedo, egoísmo y enfermedad, practicas, digamos, el querer en el ataque, en el ego, en la mala voluntad, en la malevolencia. Si quieres experimentar la paz, el infinito, la eternidad, practicas digamos, el seguir o el apegarte o el escuchar la voz del espíritu. La voz del espíritu siempre te dirá, no está pasando nada, tranquilo, no está pasando nada. Pero Héctor, ¿cómo me dices esto? Estás loco, se acaba de morir mi hijo. Héctor, ¿cómo me dices esto? Acaban de matar no sé quién. Sí, ya lo sé. Yo también lo veo en las noticias, en mi consulta, en mi propia vida. Pero hay que empezar a ver un poco más arriba y decir, desde el punto de vista espiritual, ¿qué está ocurriendo? No está ocurriendo nada desde el punto de vista espiritual.
Desde el punto de vista profundo, profundo, ya sabemos que nadie puede morir ni matar, sino que lo que mueren o matan son los cuerpos. Pero, digamos, la mente humana, que está unida por un hilo de luz con la mente divina, no puede morir ni matar, ni ser muerta. Lo dice el Bhagavad Gita también, lo dice la Cábala, lo dicen todas las enseñanzas místicas. Y en lo transpersonal buscamos elevar la conciencia un poquito, tampoco hace falta ir al cielo, pero un poquito y practicar el perdón desde ahí. Me surge preguntarte, Héctor, por lo que estás diciendo, ¿no? Me viene como a nivel conceptual, se entiende perfectamente, a nivel emocional, cuando uno está dentro, ¿no? ¿Cómo hacer para, más allá de racionalizarlo, cuando estás sintiendo todas esas emociones de culpa, de rabia, ¿no? De todo eso que se genera, de rencor alrededor del perdón, cómo hacer para a nivel práctico realmente poder ir ahí, ¿no? Muy bien, ese es el primer paso, María, perfecto. Como tenemos un dolor emocional y una rabia, un odio, una tristeza, el primer paso es, hay que asumir todo eso, hay que respirar todo eso, hay que expresar todo eso, hay que digerir todo eso, hay que canalizar todo eso. Por eso el primer paso va a ser ese, porque yo desde la rabia y desde el retorcimiento no puedo pasar al segundo paso, al tercero y llegar a esto que estoy explicando. Por eso lo primero, María, como tú dices, es, vamos a sacar la rabia, venga. ¿Qué te ha hecho esta persona? Pues te ha violado. ¿Qué te ha hecho esta persona? Pues te ha robado. ¿Qué te ha hecho tu hermano? Pues te ha traicionado. Venga, bueno, primero, primer paso, sácalo todo, venga. Que no quede nada. Y entonces en mi terapia lo que hacemos es como una esponja. En el primer paso hay que sacarlo todo. Que no quede nada por decir. Cierra los ojos, visualiza a tu hermano y le dices, tengo mucha rabia, tengo mucho dolor, me siento así, me has hecho esto, o sea, todo, pero todo. Cuando se ha salido todo y hemos respirado todo eso y hemos llorado, estamos listos para el segundo paso. Pero Héctor, hablas, ¿no? de esa gestión emocional. Claro, uno tiene que hacerse responsable, que lo han nombrado también anteriormente, porque si yo estoy culpando a mi hermano de lo que a mí me está ocurriendo. Sí, pero ese es el segundo paso, Deme. En el primero, emociones para afuera, emociones, culpar al otro, verbaliza. Por tu culpa mi vida es una mierda, por tu culpa, sácalo, no te lo quedes dentro, sácalo. Mamá, me has arruinado la vida. Papá, por tu culpa soy un ladrón, por tu culpa soy un desastre. Sácalo todo. Ese es el primer paso. El segundo paso, ahora sí, Deme. Ahí nos responsabilizamos, porque cuando hemos sacado toda la emoción, entonces ahí podemos ver un poco más claro, se calman las aguas y cuando el agua, el barro, se ha aposentado en el fondo, el agua se queda tranquila, entra la luz. Pero no pretendas la luz cuando el agua está sucia, ¿sabes? Se aposenta. Entra la luz. Y ahora cuando entra la luz, yo le pregunto. Yo o tú o quien sea, pregúntate a ti misma en el segundo paso. Bueno, ¿esto qué ha pasado? Después de sacar toda la rabia y todo, ¿qué tengo yo que ver con todo esto? Vamos a ser honestos, profundamente honestos. Y si no, yo como terapeuta te ayudo. Y vamos a descubrir siempre, 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 perdonad por lo que os voy a decir, ¿eh? Me vais a odiar. Siempre, 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 perdonad. Lo voy a decir. Me vais a odiar, me vais a matar. Haced lo que queráis, pero digo, siempre, 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 todo lo que nos sucede lo hemos pedido. Ya empiezan las neuronas, pla, pla, crack, crack. ¿Cómo voy a pedir yo que se muera mi gato? ¿Cómo voy a pedir yo que tenga yo un accidente y dé 3 vueltas de campana y amanezca en el hospital enyesado de la cabeza a los pies? Pues sí, querido, porque no le puede pasar nada a la mente humana, que es parte de Dios, que esa mente no lo haya pedido. Ahora la pregunta es, ¿lo acepto? ¿Cómo lo he pedido esto? ¿Cuándo lo he pedido? Vale, vamos a rascar un poco. Y rascaremos y encontraremos que llevo 5 años yendo al trabajo en el coche diciendo, odio este trabajo, no vengo más. En el momento en el que yo tomo la decisión de no ir más al trabajo y sigo yendo, ya estoy pidiendo que, ¿me entendéis? Estoy pidiendo dar 3 vueltas de campana. En el momento en el que yo veo un político en la tele o una persona en la tele y digo,
qué malvado, es un violador, es un corrupto, es un ladrón, qué malvado es. Yo nunca haría eso. En el momento que yo hago eso, ya estoy pidiendo eso. ¿Por qué? Porque la mente es un imán. La mente, aquello que rechaza la mente, se pasa en la sombra. Y lo que hay en la sombra es un imán que atrae esa experiencia, precisamente que tú odias o rechazas en otro. Por lo tanto, todo lo que le sucede al Hijo de Dios lo ha pedido. Es tan poderoso en nuestra mente que todo lo que nos sucede lo hemos pedido. El Buda dice, las circunstancias en las que nos hallamos son el resultado de lo que hemos pensado. O sea, las circunstancias en las que yo estoy son el resultado de lo que yo he pensado. Si yo hubiera pensado que yo merecía otra cosa, yo tendría otra cosa. Si yo he pensado que el dolor es real y que el dolor me enseña, yo voy a tener dolor para aprender. Si yo pienso que no merezco dinero, no tendré dinero. Si yo pienso que mi abuela fue violada, mi madre fue violada, y para yo pertenecer al clan necesito pasar por la misma experiencia, yo pasaré por esa experiencia. Pero Héctor, esos pensamientos pueden ser a veces que incluso no seamos conscientes de que están en nuestra mente, ¿no? Sí y no. Ya verás, Neme, en la filosofía oriental se dice que solo genera karma lo que hacemos de corazón. Y lo que no hacemos de corazón no genera karma. ¿Por qué? Fíjate, en la balanza de Anubis, en el peso del corazón, se pone el corazón humano y la pluma de la justicia de Mahat, que es la justicia cósmica, es el Dharma. Entonces, lo que pensamos de corazón pesa y lo que no pensamos de corazón no pesa. ¿Qué quiero decirte con esto? Que eso fue un pensamiento consciente y de corazón en algún momento. Inmediatamente, a cabo de un segundo o dos, pasó a la inconsciencia. Pero en ese momento fue consciente, porque si no, no generaría karma. Quiero decirte un ejemplo. Por ejemplo, una mujer en la consulta que no se queda embarazada, no se queda embarazada, no se queda embarazada, tiene miedo de quedarse embarazada, tiene horror al embarazo. Y ella, vamos a la infancia, ella está en el colegio, tiene 10, 12 años y en su clase hay un niño con síndrome de Down. Y ella piensa, para tener un niño así, mejor no haber tenido hijos. Desgraciada la madre que tuvo este hijo. Lo pensó un instante, pero lo pensó de corazón y pasó al inconsciente inmediatamente. Y luego toda su vida, sus amigas van teniendo hijos, ella no. Cuando ella se quiere quedar embarazada, se queda pero lo pierde, se queda pero lo pierde, se queda pero lo pierde. Descubre que él tiene terror del parto y de tener un niño enfermo. Entonces, hacemos un trabajo de perdón. Le pido que ella perdone a la madre y al padre de ese niño enfermo, que se perdone a sí misma, que perdone a esa niña que dijo eso, que decretó que para tener un niño enfermo era mejor no tener hijos, o que ella tenía miedo de tener un hijo, de traer un hijo enfermo al mundo. Cuando sana, cuando perdona a los padres de ese niño, a ese niño y a ella, y libera toda esa proyección de culpabilidad, de tal, ella está preparada y se queda embarazada. Esto último es muy interesante, ¿no? Porque no es solo perdonar a una persona, perdonarte a ti, suele haber como muchos implicados, ¿no? Todo el sistema o todas las personas implicadas, y el perdón no es solo tú o yo, sino todo, ¿no? Todo lo que... Sí, a veces hay que perdonar cosas, no solo personas. Por ejemplo, una persona que viene a mi consulta que tiene una quiebra económica detrás de otra, una detrás de otra, una detrás de otra. Tocamos el tema del papá, de la mamá, no, y no se resolvía. Hasta que un día, pues una lucecita de esas, ¿cuál fue tu primera empresa? Pues la primera empresa para él era como su hijo. Entonces estaba vinculado a esa primera empresa que quebró. Le hizo una carta de duelo a su primera empresa, se liberó y ahora está en Holanda y ganando un montón de pasta. Tiene su propia empresa. Entonces, a veces hay que perdonar una situación, una experiencia, no solo una persona, sino una experiencia o varias personas. Pero también te digo, en el fondo, todo lo de afuera son espejos donde la mente humana está reflejando la información que lleva dentro de otras vidas. Es decir, lo que vamos arrastrando de una vida a la otra, de un tiempo a otro, necesitamos un escenario afuera para proyectar
aceptarlo. El escenario va cambiando, pero la historia es la misma hasta que no se perdone. De manera que los escenarios cambian. Y también por eso no necesitamos saber qué pasó en otras vidas, porque con ver lo que tienes delante ya sabes lo que pasó atrás, porque lo que vemos no es el presente, es el pasado, porque estamos viendo el resultado de lo que hemos pensado. Recordad que eso lo dijo el Buda, no lo digo yo. Y el Buda de esto sabía un rato. El Buda dice, todo lo que percibes es el resultado de tu pasado. ¿En qué medida? Pues fíjate, ayer leí un artículo en un periódico de un neurocientífico que dice que hay unas ciertas neuronas que anticipan las imágenes de lo que vamos a ver. Hay otro estudio de un neurocientífico que decía que el universo cuánticamente, digamos, no existe, es una interpretación. Estamos interpretando. Quiero decir que si yo fuera un átomo o si yo fuera una mosca, yo ahora estaría viendo otra cosa completamente diferente. Pues si yo veo ataque, odio, miedo, guerras, no está afuera exactamente, está adentro, está en mi interpretación. En el momento en el que yo cambio mi mentalidad, lo que yo veo va a cambiar. La prueba es que una persona iluminada, en medio de una guerra mundial, además de ver bombas y misiles y cuerpos muertos, ve luces, ve almas, ve mentes, ve espíritus, que están jugando a la representación de la muerte, al juego de la guerra, al juego de la muerte. Pero él sabe perfectamente que todo eso no es real. Él ve las luces humanas, que están jugando a dispararse, a matarse, pero que eso no es real. Vamos, que estamos en un videojuego. Sí. Lo más Bueno, parecido, la metáfora de M más eterna, es la metáfora del sueño. Más que el videojuego, es un sueño, porque para nosotros el sueño por la noche es un sueño, como decía Marley Quertz, es un sueño simbólico, con mensajes, con expresiones de válvulas de escape de la presión psíquica, etcétera, etcétera. Pero todos los sabios nos dicen, todos de Oriente y de Occidente, y de los chamanes de América y de Siberia, y de todos los sabios del planeta, de Australia, de los esquimales, sin excepción, todos nos dicen que cuando despertamos por la mañana, la que llamamos la vigilia, es otro sueño, es otra forma de soñar. De manera que los personajes que hay en nuestro sueño por la noche son parte de nosotros. Cuando yo mato a alguien en el sueño, no estoy matando a mi vecino. Mi vecino me está ayudando a representar una parte de mí. Cuando alguien en el sueño me da un beso, una chica muy guapa, no es esa chica que me está dando un beso, es una parte de mí que esa chica sirve de soporte para mi energía mental, para ponerle una imagen. Entonces, la chica es una parte de mí dentro del sueño. La pregunta es, cuando despertamos por la mañana y vemos al vecino, al panadero, a la mujer, al esposo, a los hijos, ¿por qué creemos que esa es la realidad y que esas personas son algo fuera de nosotros? ¿Por qué? Si es exactamente como un sueño, cada persona que vemos afuera son partes de nosotros mismos. De manera que vosotras sois parte de mí, yo estoy soñando con vosotras y vosotras estáis soñando conmigo. Por lo tanto, si yo te hago daño a ti, me estoy haciendo daño a mí mismo. Si yo creo que tú eres culpable de lo que me pasa, me has hecho lo que me has hecho, estoy culpando una parte de mí. Por lo tanto, yo no me libero de la culpa por el hecho de proyectarla sobre ti. Digamos que una parte de la mente culpa a otra parte de la mente. Es como si una neurona atacara a otra neurona. No me libero de la culpa cuando la proyecto sobre ti. La única manera de liberarme de la culpa es deshacer la culpa. Es decir, sustituirla por la inocente. Y entonces una neurona le dice a la otra, tú eres inocente. Y una persona le dice a la otra, tú eres inocente. No, pero si yo te he matado, te he acuchillado, te he cortado un brazo, me da igual, eres inocente. Cultivar eso es la única manera de despertar del sueño. Es una decisión también, ¿no? Según lo estás diciendo, explicando, ¿no? Como tomar la responsabilidad y elegir mirarlo así, elegir verlo así, ¿no? Porque automáticamente se te va para la emoción, te arrastra, ¿no? Pero tú eliges verlo así. Eliges, es una elección. Por eso salir de la caverna o del samsara es una elección. El ser humano puede elegir eso. El problema es que nadie lo hace, o casi nadie. Un 0,02%, según Ken Wilber, sale de la caverna, 0,02 de la humanidad, sin nada, ¿no? Pero cada vez habrá más gente y más y más y más,
hasta que la humanidad entera de aquí a millones de años esté completamente iluminada. Bueno, ese es el sendero de la evolución de la conciencia, ¿no? Y bueno, volviendo al sueño, si yo dentro de un sueño culpo a una persona de lo que me está haciendo y me despierto, ¿verdad que le dejo de culpar? Y digo, esa persona es inocente porque es una parte de mí. ¿Verdad que sí? Bueno, pues entonces, ¿por qué no hacemos ese mismo ejercicio ahora, en la vigilia? Y entonces esa persona que me destroza el coche o que me pega un tiro y me deja sin pierna, es una parte de mí. Tú dirás, hombre, pero eso es desagradable. Sí, no haberlo pedido. ¿Pero cuándo he pedido yo eso? Pues mira, cuando juzgaste, cuando lo hiciste en otra vida, cuando lo pediste. Y si rascamos, lo encontramos, no te lo preocupes, que siempre en terapia encontramos cuando lo pedimos. Porque hacemos un ejercicio terapéutico que se llama, eh, eh, digamos, la terapia del perdón, que está fundamentada en terapias antiguas y que decimos, tráeme a mi memoria el momento en el que cometí el error que me está trayendo estos efectos a mi vida. Mente cósmica, mente del Buda, Espíritu Santo, Serafis, Dios de la medicina, llamarle como queráis. Espíritu universal, mente cuántica, campo punto cero, llamarle como queráis. Espíritu Santo, Virgen María, Vishnu, llamarle como queráis. Trae a mi memoria el momento en el momento en el que cometí el error que me está trayendo estos efectos a mi vida. Y si lo haces con honestidad, te viene el momento. Yo lo hago todos los días. Y le viene, ostras, estaba de niña jugando con su hermana y deseó matarla, porque la hermana le quitó el trono. La hermana pequeña al nacer le quitó el amor de su padre y su padre y su madre ya no la miran a ella, la miran a la hermana. Entonces, siempre hay una decisión en algún momento de tipo, no merezco el amor, nunca más seré amada por mis padres, nunca más tendré pareja, o juro que nunca me volveré a enamorar, o juro que nunca volveré a ser pobre, como la del viento se llevó, la de lo que el viento se llevó, ¿no? Son decretos o juramentos o votos que hacemos. Y cada voto, cada juramento queda guardado en la vasija del corazón. Y eso es lo que se pesa luego en el juicio final. Y en el día a día, en la terapia, se pesa. Se vacía la jarra, se vacía la vasija del corazón de votos y juramentos y decisiones tóxicas que hemos tomado. Por ejemplo, nunca voy a perdonar a mi hermano. Entonces, decido eso y eso me va a generar futuro, me va a generar situaciones, experiencias. Me sale al escucharte también como vivir eso sin culpa también, ¿no? Como el ver que tú tomaste aquella decisión sin culparte por haberla tomado, ¿no? Que se cuela ahí por cualquier sitio, ¿no? Verlo con neutralidad también, ¿no? Como con objetividad. Claro, hay varios ejercicios para hacer eso. El primero es, como te decía, el primer paso, sentir todas esas emociones y colocarse en esa situación de vulnerabilidad total, extrema y absoluta. Por eso decimos, vengo aquí derrotado, exhausto, sin recursos. Hay que colocarse en esa situación, sentir esas emociones y tal. Evidentemente, es muy catártico descubrir que yo he generado toda una personalidad, todo un ego, alrededor de una herida. Por ejemplo, yo, cuando tenía 10 o 11 años, hablo de mí, de Héctor, yo tenía un problema con mi cuerpo físico y lo proyecté afuera. Entonces yo genero toda una personalidad y me monto toda una película. Y toda mi personalidad hasta los 40, 50, 60, 80 años, si no hago psicoterapia, toda mi personalidad se queda estructurada alrededor de una herida de la infancia o de un trauma o de una decisión. Entonces lo que tengo que ver es soltar eso sin culparme. No voy a añadir más culpa. Además, cuando yo le retiro la culpa a otra persona y le doy inocencia total, me la estoy dando a mí mismo también. Porque la mente tiene una serie de leyes, y hay pocas leyes, pero hay unas cuantas. Una ley de la mente es, las ideas no abandonan su fuente. Cualquier idea que tú proyectes en los demás está en tu mente, no está afuera. Las ideas no abandonan su fuente. Otra ley de la mente es, lo que das es lo que tienes. Si yo doy culpa, yo tengo culpa. Si yo doy inocencia, yo me sentiré inocente. Lo que yo doy a los demás mentalmente
un gesto mental, lo que yo doy, voy por la calle y voy dando culpa o voy dando inocencia. Cuanto más inocencia doy, más inocencia siento y tengo y poseo. Porque cuanto más amor das, mejor estás. Que dice KCO, el rapero. Cuanto más amor das, mejor estás. Lo que das es lo que tienes. Y cuanto más das, más tienes. Entonces, si tú das inocencia, más inocente te sientes. Y hay otra ley, que es que nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, también hay un punto ahí transpersonal de aceptar, digamos, la visión del espíritu de toda esa situación. Y, digamos, darme cuenta que yo me confundí con un niño de 12 años que pedía dolor. Y entonces yo lo digo, lo verbalizo. Espíritu universal o divinidad cósmica, o llamarle como queráis, ¿no? Cada uno como quiera, ¿no? Me confundí con una niña de 11 años que quería llamar la atención y entonces llamé la atención de mi hermano y abusó de mí. O me confundí con un niño de 12 años que quería vivir esta experiencia para llamar la atención de mi madre o de mi padre, o para sentir lo que mi madre sintió, o para cumplir el decreto que yo mismo decidí. Entonces, yo me confundí con ese personaje de mi sueño, que era ese niño pequeño. Entonces, igual que lo veo desde fuera, lo puedo perdonar también a ese niño y decir, madre mía, qué decisión más absurda tomé. Y entonces no hay culpa, sino que más bien hay una especie como de sensación de que toda la humanidad somos niños. Hay una sensación de que es que toda la humanidad somos niños pequeños. Todos somos niños pequeñitos, o sea, somos muy inconscientes. Aquí nos ves con 40, 50, 60 años, viene gente a la consulta con su corbata, directivos, gente de empresa, gente... Pero en el fondo, cuando se abre el corazón, somos todos niños pequeños, jugando a cosas, a tomar decisiones y consecuencias que vienen, digamos, ridículas, ¿no? ¿Cómo yo pude haber decretado que mi cuerpo iba a estar siempre enfermo para llamar la atención de mi madre? Pues muy fácil, porque era la única manera de tener la atención de mi madre. Mi terapeuta me dice, Héctor, ¿cuál es el mayor problema con tu madre? Pues que era una madre ausente. ¿Cuándo te daba atención? Nunca. Y cuando estabas enfermo, ahí sí. Ahí se paraba todo, se paraba el mundo, se venía a la cama, te daba el jarabe, te daba la sopita, te daba... ¿Qué aprende ese niño? Pues que la enfermedad me trae muchos beneficios. Que la enfermedad me conviene estar enfermo. Entonces yo decreto, cada vez que necesite atención, me voy a enfermar. Y luego me paso toda la vida con cáncer, con leucemia, con artrosis, con artritis, no sé qué, y queremos curarla a cañonazos, con un bazooka, en lugar de ir a la mente que tomó esas decisiones y soltar esa decisión y decir, de la misma manera que tomé estas decisiones, ahora elijo tomar otras. Elijo que Dios o que el Espíritu tome otra decisión a favor de mí, a favor de Dios, a favor del amor por mí. Y abandono las decisiones que tomé, las suelto. Y suelto toda la culpa que acumulé por culpar a mi madre, por culpar a mi hermana, y suelto la culpa y digo, entrego la culpa que he acumulado por juzgar a mi madre, por juzgar a mi padre, por juzgarme a mí mismo. Las voy entregando, voy soltando y voy purgando. Es como una catarsis, es como una planta mágica que te hace vomitar. Y vomitas todos los juicios, todo el rencor, todas las percepciones erróneas que tenías de tu madre o de tu hermana o de tu padre. Y los ves como lo que son. Pues mi madre era una joven de 22 años. O sea, realmente, ¿qué le puedes pedir? Está trabajando, está divorciada, tiene 2 hijos, tiene 22 años. O sea, ¿cómo puedes juzgar eso? O sea, cuando te colocas en el lugar adecuado, puedes mover la percepción total. Y todo se puede perdonar desde cierto punto de vista. Esa es la siguiente pregunta que todo el mundo me hace. Pero Héctor, ¿todo se puede perdonar? Entonces, ¿todo es perdonable? Sí, porque, como decía Arquímedes, creo que era, no sé, dame un punto de apoyo y moveré el mundo, ¿no? Según el lugar que te coloques, haces una palanca y puedes perdonarlo todo, pero tienes que colocarte en un lugar determinado. Por ejemplo, si te sales del planeta Tierra y ves la Tierra desde la Luna y ves
una cosita así, o te vas más lejos y ves la Tierra girando alrededor del Sol, desde ese punto de vista se puede perdonar todo lo que pasa ahí en esa mota de polvo, ¿no? Entonces, como has dicho antes, realmente es una elección. Uno elige, ¿no? El hecho de decido y elijo perdonar esto o no. Pero a mí me nace hacerte una pregunta porque además me ha ocurrido en muchas ocasiones en consulta y también cuando he dado talleres, ¿no? Que a veces las personas, bueno, yo misma también lo he sentido, ahora ya el concepto me ha cambiado, pero en su día también lo sentí así, ¿no? Era como cuando yo perdono, realmente es como que le estoy yo dando algo al otro, ¿no? O a la circunstancia o a la situación, ¿no? Entonces a veces es como que no quieren perdonar o no queremos perdonar porque relacionamos perdonar con seguir relacionándonos con la situación que me está generando este dolor. Así Entonces, es. claro, entonces como has dicho tú, realmente es como elegir que cuando yo estoy sintiendo algo, un rencor, rechazo, rabia, frustración, ira, ganas de matar a alguien, ¿no? O alguna situación, es lo que yo tengo en mí. Entonces, como responsabilizarme y decir, bueno, ¿qué quiero yo? ¿Cómo me quiero sentir yo? Claro. Y elegir eso, ¿no? Uh-huh. Es elegir el hecho de que quitarme esa idea de la cabeza va a hacer que yo me sienta de otra manera, ¿no? Como que me sienta más en paz, más en tranquilidad, más en... Exacto. Lo que tú albergas, lo que tú metes ahí y lo albergas, es lo que vas a tener. Si tú albergas rencor, odio, rabia, es lo que vas a sentir. La única manera es soltar, deja de albergarlo. No dejará de aparecer. Vendrá el odio, la tristeza, el miedo, porque somos humanos, seguirá apareciendo hasta el final. Pero ya no lo albergamos, vendrá y seguirá. Ya no le damos cobijo en el alma, en la mente, en el corazón. Ya no cobijamos. Entonces hay que practicarlo poco a poco. Primero con pequeñas cosas. Esta persona me ha dejado de ver 100 euros. Practica el perdón. Yo me he robado 100 euros a mí mismo. Practícalo en pequeño, con cosas pequeñas. Y vas aumentando la dosis hasta que puedas con cosas muy grandes, ¿no? Como por ejemplo, pues yo qué sé, esta persona me ha traicionado a muerte, no sé qué, me ha robado una empresa, no sé cuánto, o yo qué sé, o me ha matado a mi hijo, y todo se puede perdonar si estás entrenada, claro. Hay que entrenar la mente, es un entrenamiento. Empieza con las cosas pequeñas. Y usa la ley del espejo también. Por ejemplo, esta persona me ha robado el móvil. Yo sé que tenía el móvil aquí, esta persona ha venido a vender no sé qué y se ha llevado mi móvil. Bueno, lo normal es culpar a esa persona. Esa persona me ha robado a mí el móvil. Esa es la primera interpretación. La primera interpretación siempre la hace el ego. ¿Por qué? Porque el ego es el que funciona en el mundo y la primera interpretación y el primero que habla siempre es el ego. Pero una vez vamos entrenando nuestra mente, decimos, bueno, vamos a interpretarlo de otra manera. ¿Para qué yo me he robado a mí mismo el móvil? Y si soy honesto, el verano pasado perdí mi móvil y era porque cada vez que hacía así y veía un contacto que no quería ver, me ponía negro. Entonces yo mismo pedí perder el móvil, ¿me entiendes? De manera que si eres honesta, sabrás que todo lo que te pasa, nadie te hace nada. Todo te lo haces tú a ti misma a través del otro. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Nadie te ha robado la bicicleta. Tú te has robado la bicicleta a través del ladrón de bicicletas. ¿Para qué te has robado la bicicleta? Bueno, si eres honesta, te darás cuenta que llevas unos meses diciendo, estoy harta de ir en bici, me conviene caminar. O esta bici es una porquería, quiero una bici nueva. Pero claro, no me voy a gastar 300 euros porque voy mal de finanzas, no sé qué. La solución cuál es que me la roben. Y así me puedo comprar la que me gusta. Quiero decir, todo lo que nos pasa, esto no es para todo el mundo. Es para un 0,0 algo por ciento de Es la que claro, población. Héctor, yo te estoy escuchando y yo me estoy imaginando a las personas que no tengan mucha idea del tema este, ¿no? Y te estén escuchando como yo en su día, ¿no? Cuando escuchaba estas cosas, yo misma me asombraba y decía, este está loco, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos un poco bajar esto a tierra
y hacerlo más comprensible para aquellas personas que puedan vernos y que a lo mejor no tengan todavía este conocimiento, ¿no? O... No. No, porque fíjate, Dene, siempre pasa lo mismo con el perdón. Bajamos el nivel para que entienda el pueblo no instruido, para que entienda la gente, para que entienda la gente no instruida esto. Y bajamos el nivel, lo bajamos, hasta que el perdón lo convertimos en una porquería, como es lo que ocurre, digamos, en el perdón que se compra y se vende para ganar el cielo, en las instituciones eclesiásticas, etc. No bajemos el nivel, que suba la gente al perdón verdadero. Tú te estás haciendo todo esto a ti mismo. Utiliza la ley del espejo, lo que ves es tu sueño, estás soñándolo. Sube tú el nivel, que suba la gente. De hecho, mi experiencia es que el que tiene que venir a la consulta viene. Es decir, que hay mucha gente preparada para esto. No son millones de personas, pero son miles. Bueno, pues yo no voy a bajar el nivel, que suban ellos. Es decir, en el sentido de, claro que voy a intentar explicarlo más sencillo, pero no vamos a dejar de decir que todo lo que nos pasa lo hemos pedido nosotros. Porque entonces, si dejo de decir esto, entonces existe la casualidad. Y entonces existe la maldad. Y entonces existe gente afuera que te puede hacer daño. La suerte. Claro, existe la suerte. Existe gente afuera que te puede hacer daño. Existe afuera gente que hay maldad. Entonces, ya le estoy dando el gusto al ego. El ego quiere eso para que nunca salgamos del samsara, ¿me entiendes? El samsara es el ciclo de reencarnaciones. Nunca te sales mientras culpes a otro y creas que hay dos voluntades. Pero cuando hay solo una voluntad, es la voluntad divina, no hay dos, hay una. Entonces despiertas. Y hay mucha gente que quiere ya empezar a despertarse de la pesadilla. Y el perdón es una herramienta para despertarse de la pesadilla. Entonces no vamos a rebajar el perdón. Que la gente haga un esfuerzo, por favor, los que estáis escuchando esto, hacer un esfuerzo, cojones. Para los que estén escuchando Para entender esto. y se interesen en esto que estás contando, ¿dónde pueden ellos ver, escuchar, participar de estas enseñanzas? Claro, ahí voy. Que esto requiere un pequeño esfuerzo de conciencia y el que quiere lo hace. Y el que lo hace sale recompensado. Pero el que no se esfuerza y baja el perdón a su nivel, se no gana nada y pierde mucho, porque utiliza el perdón para destruir y con lo cual se enreda más en el samsara. Yo no quiero participar de eso. Yo quiero que los que quieran, voluntariamente, los que estén preparados, escuchen y pongan por lo menos en cuestión su realidad. ¿Será que estoy soñando? ¿Será que yo me estoy haciendo a mí mismo todo esto? Por lo menos plantéatelo, por lo menos. ¿Dónde sale esto? Bueno, pues en el show de Truman, en Matrix 1, en el mito de la caverna de Platón. ¿Dónde sale esto? En los estoicos, leer a Epicteto, leer a Platón, el mito de la caverna, el mito de en el mito de que sale en la República, capítulo 10, Platón lo explica perfectamente. Platón explica que antes de nacer, las almas eligen todo lo que les va a ocurrir, a grandes rasgos. Me va a atropellar un camión, me va a matar un tío con 3 tiros, me va a tocar ir a la guerra mundial, me va a tocar... Pues si Platón lo explica perfectamente y lo dicen todos los sabios, y los médiums, y los místicos, los espiritistas, los metafísicos, todo el mundo lo dice. Entonces, aparte, uno también lo puede experimentar, ojo, hay que creer, hay que investigar y experimentar. ¿Y a dónde iba con eso? A que Platón te está diciendo, elegimos todo antes de nacer. Y antes de elegir las almas, su vida, el sabio que hay allí, el mago que hay, les dice, antes de elegir, pensadlo bien, porque luego os quejaréis y culparéis a la vida, culparéis a Dios, culparéis a los dioses de lo que vosotros mismos habéis elegido para experimentar en esta vida. Entonces, elegid bien. Una vez eliges, luego no te quejes. Por lo tanto, todo lo que nos pasa lo hemos elegido, en función de la lección espiritual que tenemos que aprender. En cada vida, pues aprendemos una serie de 2 o 3 cosas, no más. En esta vida aprendo, pues, no sé, el amor incondicional, en la otra, la generosidad, en la otra, no sé, la fuerza de voluntad, en la otra, la disciplina. O sea, no es que aprendamos mucho, aprendemos 1 o 2 cosas de cada vida, poquito.
y eso se queda guardado en el yo profundo, en el yo, digamos, en la mente pura, y se lo lleva a la siguiente vida de una a otra y vamos cosechando, de manera que la muerte en realidad no es una señora con una calavera y una guadaña, en realidad es una diosa maravillosa que recoge la cosecha de cada vida, de cada día. Cada encarnación es un día en el año, digamos, cósmico, en la muerte, cosecha de cada vida el fruto que tú has sembrado, no es nada terrible. La muerte no es una calavera terrible, sino que es una gran diosa maravillosa que recoge el trigo, o sea, el oro, y suelta todo lo demás, la paja, lo que no sirve, lo que no vale. Cuánta información, qué interesante. Me parece que estaría bien, no sé qué os parece que miremos si en el YouTube hay alguna pregunta que quieran hacerte. Alguien que esté siguiendo la entrevista en directo. Muy bien. Y si quieres, mientras lees las preguntas, María, puedo recomendar 2 o 3 cosas. Por ejemplo, el libro tibetano de los muertos para ayudar, para ver cómo el alma se apega y se desapega a las cosas. Ese es el problema que tenemos. Cuanto más perdonamos en la vida, más fácil será también el proceso de desencarnar, digamos. También podemos recomendar el libro, pues, no sé, algún libro de ECM, de experiencias cercanas a la muerte. Todos los que vuelven dicen que tienen que soltar el rencor para poder entrar en la luz. Tienen que soltar todo el odio, toda la culpabilidad. Y perciben desde ese punto de luz que nadie les ha hecho nada, que todo lo han elegido ellos. Eso, todos los que vienen de una ECM, eso lo cuentan ellos, ¿no? También podemos recomendar una película, la película La Cabaña, no sé si la habéis visto. La Cabaña es para verla 3 o 4 veces para entender que no debemos juzgar a nadie ni a nada, nos haga lo que nos haga. Ya sé que es muy difícil esto, ya lo sé, para mí también lo es, pero es que si no lo vamos caminando el camino, nunca lo viviremos y es el único. Es como que lo tenemos que pronunciar muchas veces para que se nos vaya quedando y para que de alguna forma empecemos como a llevarlo a cabo en nuestra propia vida y transmitirlo a otros, ¿no? Yo por lo menos en mi caso te hablo que evidentemente cuando yo lo trato de aplicar, pero cuanto también lo transmito a otras personas, más se va afianzando, ¿no? Claro. Y bueno, este es como el camino de todos, ¿no? Un poco de construir, ¿no? Salir de ese sueño. Claro, porque hay otra idea, hay otra ley de la mente, de las leyes que te he dicho, hay otra ley que dice, una idea compartida se vuelve más poderosa. Por eso la gente que tiene miedo o que tiene dudas, expande su miedo, expande sus dudas para sentirse poderosa. Y en cambio la gente que tiene amor o que tiene luz, expande su amor o su luz para afianzarlo eso. De manera que tengas lo que tengas, cuanto más lo expandas, más lo tendrás. Muy bien. Muy interesante, muy rico. Y eso que has dicho también de empezar con cositas pequeñas, ¿no? Para no tampoco abrumarse, cosas pequeñitas e ir practicándolo. Sí. Me ha recordado cuando ha dicho esto la meditación, ¿cómo se llama? Meditación del amor incondicional, ¿no? Que empiezas como poniendo ahí delante de ti a esa persona que quieres, luego a una que te es un poco indiferente, luego a una que hasta que llega a esa persona que realmente con la que sientes que tiene un dolor, ¿no? O que tú sientes que te ha ocasionado un dolor. Y es un poco así, claro, es como empezar la práctica paso a paso y cogiendo a ver cuál es el dolor más suave que tengo, ¿no? O qué persona, qué situación. Eso. Incluso conmigo, con uno mismo, ¿no? Yo pienso, ¿no? Es como con uno mismo, mi experiencia es que es muy difícil, porque uno con uno mismo es muy difícil, digamos, hacer la palanca y sacar la cosa que hay en la sombra. Por eso necesitamos un terapeuta o un amigo o un maestro o un espejo, ¿no? O un algo. Sí, pero por ejemplo, si tú te sientes culpable de algo, porque el perdón, digamos que la culpa forma parte del no perdón, por llamarlo de alguna manera, cuando uno atisba, ¿no? Ese me siento culpable por algo, como empezar a mirarlo, y ahora te lo nombro porque a mí hace unos días me pasó, ¿no? De que por unos instantes sentí ese sentimiento de culpa, pero fui muy consciente de él, me separé
me miré a mí misma como haciendo lo que había hecho, por lo cual me sentía culpable y decir no. No como deshago esto, elijo deshacerlo y mantenerme en paz y en amor, que es desde donde realmente uno puede hacer algo hacia los demás, hacia uno mismo incluso, ¿no? Sí, cuando le preguntaron a Jesucristo cuántas veces debemos de perdonar cuando nos hacen algo malo, él que dijo 70 veces 7. ¿Eso qué quiere decir? Que es un ejercicio infinito, porque cuando tú estás soñando con esas personas y todo lo que ocurre tiene que ver contigo, con tus decretos, tus votos, por lo tanto todas esas personas tienen que ver contigo. Todo lo que te hacen, lo tienes que perdonar todo lo tenemos que perdonar. ¿Cuántas veces? Infinito. Todas, Cuando claro, que al final aparezca. llega un momento que lo que percibimos antes de despertar, está el mundo, digamos, ordinario. Y aquí está, digamos, el despertar. Pero no se pasa del mundo ordinario al despertar, nunca, no se puede pasar, porque es un choque muy grande. Entre la realidad, digamos, y el mundo ordinario, está el mundo feliz, o el mundo perdonado, eh, el mundo real, que es un intermedio, que es cuando ya vas liberando la mente de culpa, vas deshaciéndola, entonces lo que percibes son simplemente relaciones, como fuerzas, como energías. Igual que Neo en la película de Neo de Matrix, que se ven como fuerzas, números, quiere decir que percibes todo pero sin juzgar nada, solamente la observación. Y ese mundo es un mundo en paz. Cuando estás en el mundo feliz, estás preparado ya para que Dios aparezca, sin asustarte, porque da mucho miedo que aparezca Dios. Si tú estás en una pesadilla y de repente aparece Dios, te mueres de miedo. Tienes que acostumbrarte primero a una atmósfera, digamos, limpia, pura. Y en esa atmósfera limpia puedes soportar, digamos, el último paso. El último paso lo da Dios. Por eso los pitagóricos, digamos, pues hablaban del fondo de la caverna, los acusmáticos, los que no tenían que hablar, solo aprender y escuchar, los matemáticos, que son los que aprenden la rectitud, las leyes de la vida, las leyes de la realidad, y los epoptoi, que son los que ven la realidad, los que ven la verdad, los que han salido de la caverna, los que han salido de la matrix. Entonces hay un intermedio entre lo de arriba y lo de abajo, hay un mundo intermedio. Ese mundo intermedio es, digamos, el mundo del discipulado, del discípulo que se entrena su mente día a día, es el filósofo, es el yogi, que dirían en la India, o el filósofo transpersonal, o el terapeuta transpersonal, que ha de hacer el camino y ha de recorrer ese sendero entre el mundo del sueño, de la pesadilla, y el mundo real del despertar. Hay un camino entre medio que hemos de ir recorriendo. Y alrededor irán apareciendo gente que quiere compartir eso. Y en la consulta aparece gente que quiere sanar su cuerpo o su mente a través del perdón. Y como tú decías, Deme, no vamos a ir a saco directamente, sino que vamos a ir poco a Paso a poco. paso. Por ejemplo, perdonar a los padres, sanación del niño interior, la práctica de la autoestima, de amor incondicional. Vamos, que el hecho de que un proceso de perdón es un proceso, ¿no? Como su nombre bien indica, es algo largo. Eso no es una cosa como, venga, que voy a perdonar esta situación, esta persona, esta no sé cuánto y ¡pim! Se da. Sí, No, sino que es como que tomamos la elección, ¿no? La iniciativa o la decisión y desde que yo tomo esa decisión hasta que realmente eso se materializa, se manifiesta, realmente está, uff, como que yo lo siento perdonado, ¿no? Al 100%. Desde ese perdón transpersonal hay un proceso. Y a mí me gusta nombrar esto, ¿no? Porque tenemos, y a veces no, yo lo siento mucho también en consulta, como la ilusión de que vengo a consulta porque me pasa no sé qué, me voy a ir y ya estoy fenomenal. Entonces, bueno, pues también nombrarlo, ¿no? Que todo es un proceso y que lo importante es permanecer en él con fe, con confianza y estando presente en cada paso del camino, en lo que va ocurriendo, ¿no? sí, y lo más bonito, a mí lo que más me gusta es que en ese proceso la persona va madurando, va asumiendo responsabilidad, deja ya de culpar a su hermana,
a su marido, a su esposa, y empieza a asumir, a empoderarse en el buen sentido, y entonces como que de alguna manera se libera de condicionantes de la infancia, de condicionantes culturales, de condicionantes, digamos, familiares, para ser más yo, para ser vivir más su propio destino, no el destino que quiso su madre o su padre para él, sino su propio destino. Y entonces se va sintiendo más feliz esa persona, más en paz. Aunque también se va autorresponsabilizando y eso da un poco de miedo, ¿no? Porque me tengo que madurar y hacer mayor y responsabilizarme. Pero a la vez es gozoso y es maravilloso. Y es un ejercicio tan bonito como ver un bebé que va despertando, que va creciendo, o ver un pájaro que abre el huevo y que abre las alas y que toma un poquito de comida y al final vuela y se va del nido, ¿no? Eso es el proceso terapéutico. Es una crisálida, es un gusano, digamos, que se convierte en mariposa. Qué bonito verlo así. Vamos dando pasito todo hacia ese mundo perdonado. Muy Bueno, bien. María, no sé si hay alguien que quiera preguntar algo. Estaba mirando Algo. por aquí, estaba mirando que hay varios comentarios. Saludos, buenas tardes, de Berta Livia, de Amparo Sánchez, Marta Berna, Lorenzo, todos saludan, que es un tema muy interesante. Cristina Herrera, Morir para ser yo, de Anita Morjani, recomienda ella. Y no preguntas, no hay ninguna. Hay muchas seguramente, ¿no? Pero... Ya por último, si queréis, en medio minuto te hago un lazo entre la mente y el cuerpo, porque mucha gente nos preocupamos por las enfermedades físicas, ¿verdad? Entonces, mi especialidad es la psicosomática, empecé estudiando las leyes biológicas, etcétera. Entonces, dicho muy, muy rápido, un poco bruto, ¿no? La culpabilidad que yo proyecto sobre los demás, viendo la tele, viendo los telediarios, viendo a las personas, la culpabilidad que yo proyecto, ¿dónde está? Afuera no está en mí. La proyecto, pero la estoy albergando, la estoy protegiendo. Por lo tanto, en mi mente está la culpa. Si mi mente está llena de culpa, ¿la culpa qué pide? La culpa pide castigo, pide dolor, pide... Esa culpa tiene que expresarse, tiene que tomar cuerpo, porque pensar que la mente, todo lo que la mente contiene, se va a plasmar en algún nivel, en el mundo de la forma. La mente tiene otra ley, que es que la mente se expresa en la materia. Si mi mente está llena de culpa, ¿cómo se expresa la culpa en la materia? Muy fácil. Culpa es, pido dolor. Si yo veo la tele y veo, no sé, me lo invento, a Donald Trump y digo, qué malvado, qué hombre más malo, es un estúpido, es no sé qué. ¿A quién le estoy diciendo todo eso? A mí. Si yo creo ferventemente la verdad de lo que estoy diciendo, esa verdad, que para mi mente es realidad, ¿dónde queda acumulada? Donald Trump es malvado, es un hijo de la tal. ¿Dónde queda esa realidad? En mí, en mi mente. Mi culpabilidad, que yo proyecto sobre los demás, queda en mí y mi culpa acumulada pide castigo. Y cuando yo decreto castigo para Donald Trump o para Hitler o para quien sea, cuando yo decreto castigo, inmediatamente el universo dice, oído cocina. Y te lo mando a ti. Y si tú pides castigo, ¿qué vas a experimentar? ¿Dolor o accidente? De manera que yo siempre digo que el dolor de una enfermedad o de un accidente es la expresión en el último plano, en el último nivel, de algo que comenzó en la mente. Y si seguimos el rastro, veremos si el dolor está en los huesos, o en el hígado, en los riñones, o en la piel, y ahí sabremos qué tipo de conflicto generamos que no perdonamos. Un conflicto de supervivencia o un conflicto de competición o un conflicto de desvalorización profunda, cáncer de huesos o un conflicto de miedo, retina o un conflicto de contacto impuesto
epidermis, o un conflicto de no llegar a la meta, pues tobillos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todo lo que pasa en el cuerpo, una expresión de lo que pasó en la mente hace unas horas, hace unos meses. De manera que juicio decreta. Si yo decreto culpabilidad, culpable, estoy decretando pena, porque cuando en un juzgado se decreta culpabilidad viene una pena. Si yo decreto pena, estoy decretando castigo. Si yo decreto castigo, estoy pidiendo dolor. Y si yo pido dolor, oído cocina, enfermedad o accidente. Importantísima esta conexión que hacen, ¿no?, con el cuerpo físico para indagar en esos decretos que originan la vivencia. Pues muchísimas gracias, Héctor. Ha Bueno, sido un en placer. otra ocasión tendremos que hacer otra para el tema este del cuerpo, que puede ser muy interesante también, ¿no? Dan ganas de seguir, la verdad, hay muchos hilos de los que tirar. Hay muchísimo, la verdad que aquí nos podemos pegar hablando ahora. Pero bueno, muchísimas gracias por toda esta información que nos has compartido, un montón de detalles para volver a ver la entrevista y anotar ahí y, y pararnos unas cuantas de veces. Y pues nada, que de verdad un placer compartir contigo este espacio, también contigo, María. Igualmente, de Melsa y Héctor, Nada, muchísimas que gracias. que nos veamos pronto en otra. Nos Pues veremos claro, pronto. claro que sí. Podemos hacer un poquito del anuncio de que existe, como ya ha dicho María, la Asociación de Terapeutas Transpersonales, y todos aquellos que seáis terapeutas transpersonales o simpatizantes, pues bueno, asociaros si queréis. Hay muchas actividades maravillosas, encuentros online, propuestas, muchas cosas formativas, compartires, etcétera, ¿no? Y bueno, pues daros las gracias, María y Gonza, por este espacio, por generar este espacio-tiempo para hablar de estas pequeñas locuras, pero que son tan buenas y tan humanas y tan propio del ser humano, que el ser humano andamos en esto desde hace miles de años. Esto no es una cosa nueva, sino que esto, el ser humano, venimos dándole vueltas por activa y por pasiva. Y bueno, pues hoy lo hacemos a través del perdón, pero otro día lo podríamos hacer a través del cuerpo o a través del desapego budista o de la meditación o de lo que fuera, ¿verdad? Porque hay muchas disciplinas y un poco pues quizá también lo que yo suelo hacer es invitar a la gente a que busca. No, ¿dónde puedo? No sé qué, busca. ¿Y dónde puedo encontrar? Busca. El que busca encuentra. Encuentra una tradición antigua, milenaria, que te pueda ser útil, o encuentra un autor, o encuentra un libro, o encuentra... Y vas a encontrar. Ya hemos citado hoy libros y películas y autores, no vamos a citar más, pero que busquemos todos, porque en ese movimiento, cuando dicen que el discípulo está preparado, no tarda en llegar la voz del maestro que llena los oídos y los colma de sabiduría. Así que depende más de uno que no de lo de afuera. Muchísimas gracias, Héctor. Un Un abrazo abrazo enorme y fuerte nos a vemos los dos. prontito. Muchas gracias también a todas las personas que nos hayan estado escuchando Gracias a todos y a la y asociación. acompañándonos en este espacio.